Bienvenidas y bienvenidos al Mausoleo de los Horrores. En este espacio del canal estaremos repasando las leyendas más conocidas y unas no tantas de toda Latinoamérica, esperando que puedan aportarnos en la sección de comentarios su opinión, algún dato que tengan y que por alguna razón se nos haya pasado a mencionar, correcciones a la historia y todo lo que gusten comentar relacionado a la misma. Esto para ir dándole forma entre todos a estas leyendas que siguen siendo tema a día de hoy. Y ya que estamos aquí, preparen la bebida de su preferencia, déjanos acompañarlas y acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando, o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos ya del estrés y de la prisa del mundo exterior por un rato, y mejor, transportémonos directo a San Luis Potosí, en México, y acompáñenos para una leyenda más. Puede que al escuchar la palabra emparedado, la asociemos por automático a ese platillo tan común en la mayor parte del mundo. Esto por los tiempos en los que vivimos. Pero es claro que esta palabra no siempre tuvo ese significado, ya que si nos remontamos a siglos atrás, esto adquiría completamente otra carga. Siendo así, el emparedamiento una de las formas más crueles y fuertes de encarcelar o condenar a alguna persona. Se les encerraba en un espacio completamente cerrado, válgame la redundancia, sin ninguna salida. Normalmente, se hacía entre los muros o paredes de alguna construcción para castigar distintos pecados o delitos. Se buscaba que de esta manera el prisionero perdiera la vida por inanición o deshidratación, diferente en cierta parte de la asfixia por ser enterrado vivo, otra condena parecida. Remontándonos a la antigua Roma, este castigo era común para las vestales vírgenes que rompieran su voto de castidad, y en la antigua Persia existen documentos sobre la práctica de esta condena para hacer pagar a los ladrones, llevando todo esto hasta el siglo XX. Sin embargo, los casos documentados oficialmente son tan pocos en comparación a los atestiguados o relatados por muchísima gente, quienes aseguran haber presenciado este tipo de actos o que les contaron sobre ello, en épocas de conflictos entre países o estados, usados como métodos de sacrificio o rituales, se hacen presentes en distintas épocas de la humanidad. Y precisamente, eso es lo que nos reúne aquí el día de hoy. Y como previamente mencionamos, la cita en esta ocasión toma lugar en la ciudad de San Luis Potosí, en México, famosa por el ecoturismo que nos ofrece su abundante naturaleza, cascadas, ríos rápidos, el toque que hace destacar su gastronomía, la cultura y tradición de sus eventos. Un ejemplo de ello es la Procesión del Silencio y sus 3 pueblitos mágicos, que te invitan a quedarte una noche más para descubrir lo que ofrece este bello lugar. Y uno de los lugares de esta ciudad que da mucho de qué hablar, totalmente contrario, en el sentido agradable y turístico de aquí, es la presa de San José, cuyas obras de construcción comenzaron en septiembre del año de 1894, dirigidas por el ingeniero José María Silicio, con colaboración por una sociedad de personas con alto poder adquisitivo y de influencias. Así, y como de cierta manera se esperaba, el interés del gobierno para este trabajo. Esta construcción tenía la intención de reemplazar la antigua presa de la Constancia, la cual tenía una capacidad mucho menor y ya tenía desde el siglo pasado funcionando. Y por supuesto, había que adaptarse rápido y cumplir con los requerimientos de la ciudad y del ambiente. Por lo que su construcción concluyó de manera oficial en el año de 1907. Se dice que a pesar de todas las personas tan influyentes y poderosas que formaron parte de esta construcción, y de todos los recursos
que le destinaron al éxito de esta obra, se contó con elementos del esoterismo, espiritismo e incluso, cuentan por ahí, que de integrantes de cultos satánicos, los mejores de esas épocas. Por supuesto que los recursos monetarios que ya habían sido destinados a la eficacia de esta presa no serían suficientes para la ambición de estas personas, quienes buscaban a toda costa el mejor resultado posible. Y por ello, se cuenta que estas personas comenzaron a pagar sumas muy grandes de dinero a la gente que vivía a los alrededores, cuya situación económica era alarmante, y todo esto para poder llevarse el cuerpo de sus hijos sin vida, quienes en alguna circunstancia la hayan perdido, lo cual resultaba muy conveniente para las necesidades de estas personas, y muy al alcance de la mano por ser de la misma zona. A estas familias se les aseguraba que los cuerpos de sus niños serían usados para causas nobles, pero realmente nunca se les mencionaba cuáles. Se cuenta por ahí que podían ser hasta 4 años de edad. Otras historias cuentan que estos niños aún tenían vida al momento de ser encerrados en los muros de esta presa. En aquellas columnas se abría un hueco por donde se les indicaba a los niños que entraran. Por supuesto, con engaños y con promesas de alguna actividad divertida para su edad. Tal vez. Cuando estaban dentro, se les distraía por un momento con dulces previamente colocados, y en lo que aquellas inocentes almas disfrutaban felices del sabor de cada uno de ellos. Por fuera, una pared de ladrillos iba colocándose con propósito de encerrarlos para siempre. Y todo esto por la creencia en la que, dicen, que cuando se construía un edificio grande, muros enormes y sobre todo, represas, en los cimientos debían colocarse los cuerpos de personas, en este caso principalmente niños, para evitar que se derrumbaran. Pero como mencionamos, en este caso eran solamente niños, ya que aseguraban que su espíritu atrapado dentro de esas columnas por siempre, avisarían con sus llantos y lamentos en caso de que alguna catástrofe fuera a ocurrir, que reviente, se desborde o cualquier posible tragedia en aquella presa. Y para todo aquello, se dice también que durante la noche del 14 de septiembre de 1933, a las 11 de la noche, aún y con las fuertes lluvias de aquella época del año, las autoridades estatales no pospondrían el tradicional grito de dolores para celebrar el Día de la Independencia Mexicana, la cual tomaba lugar cada 15 y 16 de septiembre en la Plaza de Armas de la ciudad. Y antes de que dieran el grito tradicional de cada año, un grito más fuerte fue lo que acalló el festejo de todos. Aquellos gritos que anunciaban que la presa se había reventado. Al instante, las familias corrieron directo a sus casas en busca de sus familiares, y otros se dirigieron a los puntos más altos de la ciudad. Uno de ellos, el conocido barrio de San Juan de Guadalupe, por ejemplo. Pues en cuestión de solo minutos, una ola impresionante había sumergido gran parte de la ciudad y sus colonias. El agua alcanzó a los 80 centímetros de altura, por lo que precisamente poca agua no era. En la actualidad, en distintas partes de la ciudad, aún existen algunos clavos en lugares específicos para marcar hasta dónde llegó el agua ese día y marcar también así una trágica parte de la historia. Al instante, todas las autoridades correspondientes se sumaron a las labores de rescate de las personas de la ciudad para evitar a toda costa una tragedia mucho mayor. Los negocios de comida, ropa, artesanías,
teatro, casas, muchas de aquellas propiedades desaparecieron a causa de esto. Por las calles, los cuerpos sin vida de la gente de la ciudad flotaban y la recorrían junto con la corriente. Los registros oficiales nos hablan de 140 personas fallecidas esa misma noche. Pero aquellos registros no nos cuentan nada sobre la gente herida o las bajas posteriores debido a todo aquello. Aún y con los labores de rescate, se mostró una marcada indiferencia por parte de las autoridades más altas, por así decirlo, ya que ni las autoridades estatales ni el gobernador en aquel entonces, Ildefonso Turrubiartes, se mencionaron en los titulares de aquellas noticias. Solo se dice que el gobernador destinó recursos económicos para las personas afectadas. Pero bien sabemos que cualquier suma de dinero no repone ninguna pérdida cuando se trata de algún ser querido. De todo esto, y como es costumbre, la cereza sobre el pastel fue que muchos pobladores cercanos a la presa reportan haber escuchado lamentos, gemidos y llantos en el aire momentos antes de todo aquel desastre, y aseguran eran más que claro que la fuente de aquellos escalofriantes sonidos provenían de niños. Pero gente que ha acudido en otras ocasiones al lugar reportan también haber experimentado eventos paranormales cerca de aquellas columnas. Por lo que, bueno, suponemos entonces que algún desastre no sería la única razón por la que se manifiesten estas inocentes almas atrapadas. Algo que alimenta esta leyenda es que, si bien en México no se ha documentado mucho en este aspecto sobre la gente encerrada en las paredes, sí se han encontrado esqueletos y restos de personas en los muros de templos y casas con más de 200 años de antigüedad. Y si lo pensamos detenidamente, el hecho sobre los niños en los muros de aquella presa no suena tan descabellado o imposible. Existe una variante de todo esto, en la que se cuenta que el mismísimo diablo se hizo presente en uno de aquellos días de construcción en dicha obra. Con un disfraz de ingeniero, se acercó a los encargados de la construcción y les ofreció un trato de que, si emparedaban, a modo de sacrificio en las paredes de la presa, a las almas más jóvenes e inocentes cercanas al lugar, esta construcción tendría una duración eterna. Y como resultado, es la leyenda que contamos a día de hoy. ¿Y ustedes creen que estos llantos vuelvan a escucharse alguna vez? Recuerden que de todo esto, ustedes tienen la última palabra. Si les agradó este contenido, no olviden dejar su pulgar arriba para que YouTube nos pueda seguir recomendando. Esta es una de las mejores maneras de ayudarle a este canal a seguir creciendo y poder traerles así más historias. Muchísimas gracias también por todo el cariño que le han dado a este canal, por seguirse suscribiendo, comentando y compartiendo estos videos. Se los juro, que ustedes son y siempre serán quienes hagan crecer todo esto que está hecho por y para ustedes. Muchísimas gracias a Diana Morelos, a Bones Battery, a Angie Luna, a Ivy Torres, a Jamie Méndez, María Reyes y a Dr. Prosperus por sus amables donaciones al canal, los cuales van a ir destinados a la próxima sección que esperemos ya estrenemos muy pronto. Así que muchísimas gracias de verdad, y a todas las personas que siguen apoyando este contenido y siempre están presentes. Muchísimas gracias por habernos acompañado en otro Viernes de Leyendas. Sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video. Buenas noches.